No estaba buscando otra fe. Estaba buscando a mi hermana. Me llamo Samira Al-Arti, tengo 31 años, soy curadora de artes islámicas en un museo de Mascate y hija de un diplomático retirado. Crecí entre patios con fuente, paredes encaladas que huelen a olíbano y reglas que se obedecen antes de hacer preguntas. Mi trabajo es ordenar belleza antigua dentro de vitrinas. Mi vida, mantener impecable el honor de mi familia. Eso, hasta el día en que la voz de Nadia llegó desde Baton Rouge rota por la estática. Samira, el río se salió, el agua ya está en la calle. Karim tiene miedo. A partir de ahí todo fue ruido y vacío. En mi casa el mármol estaba frío bajo los pies, el humo dulce del incienso dibujaba remolinos en el aire. En sus audios, en cambio, se escuchaban sirenas lejanas, golpes contra puertas, agua chocando contra algo que no podía ver. Yo apreté el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. Mi padre marcó contactos de media vida, eruditos y viejos amigos de la embajada. Yo repetí súplicas memorizadas, pasando los dedos por un tasbí de cuentas de madera tibia. La noche avanzó, el brillo del celular al mínimo me picaba los ojos, y la pantalla seguía muda. El silencio pesaba como piedra mojada. Cuando por fin me venció el sueño, no descansé. Soñé el patio iluminado de luna, la fuente con su murmullo, y Amal, la niñera que me enseñó a leer, de pie junto a la puerta de cedro. Su voz era baja, como cuando me trenzaba el cabello de niña. Has llamado a todos, hija, ¿por qué no lo llamas a él? No pregunté a quién. Lo supe. Desperté con el corazón golpeando el pecho, el sabor del miedo y del incienso mezclados en la lengua. Decir su nombre en voz alta me ardía en la garganta. Aún así, soy Samira, la hija obediente que nunca se sale del renglón, y esa madrugada abrí el navegador con las manos húmedas. Tecleé, historias Isa Almasi ayuda. Aparecieron rostros, lágrimas, susurros. Bajé el volumen a un hilo y escuché a una mujer en árabe, no sabía orar, solo dije, si eres real, ayúdame. Sentí como si alguien corriera una cortina por dentro. Si lo salvas, susurré, si salvas a Nadia y a Karim, yo seré tuya. Pasaron horas que olían a café amargo y a mar temprano. El llamado a la oración no me calmó. El celular vibró una vez. 2. Nadia. Contesté. Agua de fondo. Sollozos. Y, de pronto, una frase que me partió en dos. Samira, vino un hombre. No sé de dónde. Alto, la ropa brillaba. Tomó a Karim en brazos y me hizo salir. Caminamos, y el agua, no tuve miedo. Llegamos al refugio y desapareció. No respiré. No lo dije en voz alta. Pero por dentro, una puerta se abrió de golpe. ¿Y si él de verdad había cruzado las aguas por nosotros? Recuerdo mis primeros pasos en los pasillos largos de nuestra casa en Mascate, donde la luz entraba inclinada desde las celosías de madera y el aire estaba siempre perfumado por braseros con olíbano. Yo era una niña que corría descalza sobre el mosaico frío, escuchando el eco de mis risas perderse entre columnas. En mi mundo todo era orden, hospitalidad, protocolos, y un deber invisible que se respiraba incluso en el silencio. Mi padre, un diplomático reconocido, había pasado años representando a Omán en embajadas lejanas. Traía a casa recuerdos de cada país, una caja de laca de Japón, una alfombra de Uzbekistán, un reloj de bolsillo de Suiza. Pero más que objetos, traía historias. A mí me gustaba escucharlas escondida detrás de la puerta de su despacho, mientras él hablaba de recepciones solemnes, de acuerdos cerrados con un apretón de manos, de cómo la reputación de nuestra familia estaba entretejida con el honor de toda una tribu. Desde pequeña entendí que mi apellido no me pertenecía solo a mí, era un estandarte. Mi madre, en cambio, era la guardiana del hogar. Ella mantenía viva la tradición de nuestras abuelas. Los viernes por la tarde nos reunía en el patio central para escuchar versos del Corán mientras las sirvientas ofrecían dátiles rellenos y café amargo. Recuerdo sus manos delicadas, siempre con henna fresca en las uñas, corrigiendo suavemente mi postura al recitar. Yo quería agradarle, sentir su sonrisa como un sello de aprobación. La persona que marcó mi niñez de un modo distinto fue Amal, mi niñera. Ella venía de un pueblo del interior, con piel curtida por el sol y ojos serenos que parecían saber más de lo que decía. Fue la que me enseñó a leer suras antes de entrar a la escuela,
la que me cantaba nanas mientras quemaba incienso en un cuenco de cobre, la que me sostenía cuando lloraba en silencio porque extrañaba a mi padre en sus viajes. Amal me hacía sentir vista, como si debajo de mi título y de la etiqueta hubiera simplemente una niña. Mi infancia se desarrolló entre esas dos fuerzas, la solemnidad de la diplomacia y la ternura sencilla de una mujer humilde. Mientras tanto, mi hermana menor, Nadia, era como un espejo luminoso. Ella tenía una risa fácil, una curiosidad que a veces incomodaba a los adultos. Recuerdo noches compartiendo habitación, cuando apagábamos la lámpara de aceite y Nadia me susurraba preguntas que me dejaban sin aire. Samira, ¿crees que Alá nos escucha de verdad o solo repetimos palabras? Yo la callaba rápido, temiendo que alguien pudiera oírla. No digas eso, te van a regañar. Pero dentro de mí, algo latía al ritmo de su duda. Crecimos en un entorno de privilegio que era también jaula. Asistíamos a un colegio exclusivo, donde las hijas de ministros y empresarios recitaban versos y aprendían etiqueta internacional. Nos enseñaban francés, historia, caligrafía árabe perfecta. A mí me elogiaban por mi disciplina, a Nadia la regañaban por distraerse mirando por la ventana. Yo quería ser la hija ejemplar, ella parecía querer volar más allá de los muros. Cuando cumplí 18 años, mi destino ya estaba trazado, universidad en Londres, especialidad en historia del arte islámico. Era un camino aprobado por mi padre, útil para la imagen cultural de Omán en el extranjero. Nadia, en cambio, eligió estudiar enfermería, un oficio que mi madre consideraba demasiado práctico para una hija de nuestra posición. Eso es trabajo de inmigrantes, murmuraba con desaprobación. Pero Nadia no cedió. Su terquedad le costó discusiones, lágrimas, y finalmente una decisión inesperada: casarse con un médico residente que había obtenido una plaza en Estados Unidos. Esa boda partió mi vida en dos. Yo me quedé en Mascate, en la seguridad de las paredes blanqueadas y los rituales familiares. Ella se marchó a Baton Rouge, una ciudad que apenas conocíamos de mapas, con un clima húmedo y ríos enormes. Al principio nos escribíamos casi a diario, fotos de su pequeño apartamento, del mercado con frutas que yo nunca había visto, de Karim cuando nació, con la piel tan clara como el pan recién horneado. Yo respondía con imágenes de nuestras reuniones diplomáticas, de las piezas antiguas que restauraba en el museo, de las fiestas tradicionales donde la música retumbaba como un tambor en el pecho. Pero con el tiempo, el contacto se volvió menos frecuente. Nadie se adaptaba a un mundo libre de ciertas miradas, y yo continuaba bajo la sombra de la expectativa. Me propusieron varios pretendientes, hijos de embajadores, jóvenes de familias acomodadas. Siempre había un pero en mi respuesta. Ninguno encendía en mí esa chispa que había escuchado describir a otras mujeres. A cambio, seguía perfeccionando mi carrera, mi obediencia, mi discreción. Aún así, había noches en que me quedaba despierta frente a la ventana alta de mi cuarto. Desde allí se veía el mar de Omán, una mancha oscura con destellos de luna. Rezaba con labios resecos, pero las palabras salían huecas, como conchas vacías. Me preguntaba en silencio por qué, con toda la disciplina y la devoción, me sentía más sola que nunca. Entonces pensaba en Nadia, en su risa, en sus preguntas. Y en lo distinto que era su camino al mío. La ironía es que, con toda nuestra distancia, fue ella quien me abrió una puerta que yo nunca me habría atrevido a tocar. Y fue precisamente en la tormenta que casi la devora cuando esa puerta se me presentó a mí también. El lujo y el protocolo me habían dado todo lo externo, respeto, educación, reconocimiento. Pero por dentro había un vacío que ni el incienso, ni las oraciones, ni la música de laúd en los banquetes podían llenar. En ese silencio interior germinó, sin que yo lo supiera, la semilla de una búsqueda mucho más peligrosa. El conflicto comenzó mucho antes de la inundación en Luisiana. Había nacido conmigo, como una sombra pegada al cuerpo. Desde niña aprendí que el deber era más importante que la verdad de los sentimientos. En mi casa, la religión no era solo fe, era disciplina, reputación, un muro protector que nadie debía atreverse a escalar. Recitábamos suras antes de desayunar, repetíamos alabanzas antes de dormir. En la escuela, las maestras nos vigilaban con ojos de halcón. Una palabra equivocada, un gesto de duda, podía convertirse en motivo de informes a la dirección y a las familias. En público debía ser impecable, velo bien colocado, pasos discretos, voz baja. Pero en privado, frente al espejo,
Me sorprendía a veces preguntándome quién era yo cuando nadie me miraba. De adolescente comencé a notar un hueco imposible de llenar. Cumplía cada Ramadán con exactitud, me esforzaba por memorizar capítulos enteros del Corán, ayunaba con disciplina, pero al terminar la jornada sentía una sequedad en el pecho. Mientras otras jóvenes compartían risas, yo me quedaba preguntándome por qué mi alma parecía hecha de arena. Mi madre solía repetir, la fe no es para sentir, Samira, es para obedecer. Yo asentía, aunque en lo profundo deseaba algo más. No lo decía en voz alta, porque en nuestro mundo la obediencia no se cuestiona, se honra. Los viajes a Europa con mi padre como parte de su trabajo diplomático fueron otra fuente de contradicciones. Caminábamos por ciudades como Viena o Roma, donde las campanas de las iglesias resonaban por encima del tráfico. Yo fingía no mirar, pero me intrigaban esas puertas abiertas donde cualquiera podía entrar y orar. El contraste con nuestros muros cerrados era demasiado evidente. Cuando pregunté a mi padre, él contestó con severidad, ellos siguen a un hombre equivocado. No mires demasiado, no preguntes. Así aprendí a bajar la vista, aunque el corazón quisiera levantarla. Al mismo tiempo, en Mascate se respiraba vigilancia. No era tan rígida como en otros países del Golfo, pero el miedo era real. Sabíamos de casos de personas arrestadas por comentarios en redes, por tener literatura prohibida. Una vez se habló de un estudiante sorprendido con un folleto cristiano. Desapareció de la universidad sin dejar rastro. Aquello se me quedó grabado. Comprendí que las preguntas podían costar caro. Aún así, había algo que me mordía por dentro, la manera en que la religión se había convertido en un escenario. Los viernes, en el patio, mi padre invitaba a líderes religiosos. Ellos recitaban con voz profunda, mientras las mujeres servían café con cardamomo. Todos sonreíamos, todos repetíamos amín, pero yo me preguntaba si alguien más sentía ese mismo vacío. Las tensiones se hacían más agudas en las conversaciones nocturnas con Nadia, antes de que se fuera a Estados Unidos. Ella tenía un valor que yo envidiaba. Decía cosas que a mí me paralizaban, ¿y si Dios no es tan distante como nos enseñan, y si quiere hablar directamente con nosotros? Yo la reprendía, calla, no digas eso. Nos meterás en problemas. Pero al darle la espalda, me preguntaba lo mismo. En la universidad, en Londres, el choque fue aún más fuerte. Ahí veía estudiantes de todas partes, musulmanes, cristianos, hindúes, ateos. Cada uno con sus convicciones, compartiendo cafeterías, debatiendo en clase. Yo sonreía y cumplía mi papel de estudiante disciplinada, pero por dentro me hervía una pregunta, ¿y si hay algo que no nos han contado? ¿Y si mi obediencia ciega me ha hecho sorda a otra voz? Volví a Omán con un título respetable y un silencio pesado. Mis padres me recibieron con orgullo, la comunidad me felicitó, el museo me abrió las puertas. Todo era éxito en la superficie. Pero en la intimidad de mi cuarto, frente a los mosaicos fríos, me arrodillaba y rezaba sin sentir nada más que eco. Lo que más me asustaba no era la duda, sino la posibilidad de que alguien pudiera descubrirla. En mi mundo, incluso un leve comentario podía interpretarse como traición. Las miradas pesan. Los rumores vuelan. Ser hija de honor no me daba libertad, me encadenaba más. La tradición me sostenía y al mismo tiempo me asfixiaba. Era un mar que me enseñaron a nadar con gracia, pero en el que me estaba ahogando por dentro. Y sin embargo, ¿cómo iba a decirlo? ¿Cómo admitir que, detrás del velo impecable y de la sonrisa diplomática, había una mujer que no encontraba a Dios en las palabras que recitaba todos los días? El mayor conflicto estaba en la contradicción entre mi deber y mi hambre secreta. Yo debía proteger el honor de mi familia, obedecer sin cuestionar, transmitir una fe que parecía grabada en piedra. Pero dentro de mí crecía la sospecha de que esa piedra no era cimiento, sino muro. Hubo noches en que me levantaba, abría el Corán y lo leía en voz baja, esperando que las letras saltaran a mi corazón. Pero no pasaba. Otras veces, recordaba a Nadia en Baton Rouge, libre para reír y preguntar sin miedo. Y me invadía una mezcla de celos y tristeza. Ella podía volar, yo, no. Fue esa tensión, entre tradición y deseo de sentido, entre deber y vacío, la que preparó el terreno. No lo sabía entonces, pero cada duda silenciada, cada lágrima escondida en la almohada, cada pregunta que me mordía por dentro estaba arando un espacio para lo que vendría.
Ese conflicto no me destruyó, aunque me desgastó durante años. Más bien, me dejó sensible, como tierra seca que clama por lluvia. Y cuando la tormenta llegó a Baton Rouge, yo ya estaba lista para reconocer en medio de mi miedo que necesitaba algo más grande que la tradición. Algo vivo. El día que recibí la primera llamada de Nadia lo recuerdo como si hubiera quedado grabado en mi piel. Era una mañana húmeda en Mascate. El aire olía a mar y a incienso recién encendido. Yo estaba revisando piezas en el museo, sosteniendo entre guantes una cerámica con inscripciones antiguas, cuando el celular vibró en el bolsillo interior de mi abaya. Contesté distraída, pensando que sería una llamada rutinaria. Pero al oír la voz de mi hermana, todo el mundo alrededor desapareció. Samira, el río se salió. El agua ya está en la calle. La estática cortaba sus palabras como cuchillos. De fondo, escuché el llanto de Karim, su hijo de 6 años. No sé qué hacer. El agua entra a la casa. El silencio de la sala del museo me pareció burlón. Yo tenía entre las manos un artefacto intacto de 1000 años, mientras mi hermana estaba a punto de perderlo todo en segundos. Solté la pieza con cuidado y me refugié en una oficina vacía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las sienes a punto de estallar. Las horas siguientes fueron un torbellino. Nadie enviaba mensajes intercalados con fotos, la calle convertida en río, los muebles flotando, las cortinas empapadas. Yo le respondía con frases torpes, queriendo transmitir calma, aunque por dentro me invadía el pánico. Mi padre, al enterarse, llamó a viejos conocidos en Estados Unidos, pero los caminos estaban cerrados. Hay que confiar en Dios, repetía con solemnidad. Reunió a varios eruditos locales en nuestro patio. Los hombres se sentaron en círculo sobre alfombras, recitando con voz grave versos del Corán mientras el humo del olíbano se elevaba en espirales. Yo me arrodillé con ellos, pero mi mente estaba lejos, en una sala inundada al otro lado del océano. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Nadia, temblorosa, diciendo, el agua sube. Karim está sobre la mesa, no sé cuánto aguantaremos. La impotencia me consumía. Todo el prestigio de mi familia, todo el peso de la tradición, nada podía atravesar las aguas para sacarla de allí. Me sentía desnuda y frágil en un palacio lleno de riquezas que en ese momento no servían de nada. Fue entonces cuando ocurrió el sueño. Me vi en el patio de nuestra casa, la luna bañando las paredes encaladas, la fuente murmurando. Y allí estaba Amal, mi niñera de la infancia, con los mismos ojos serenos de siempre. Me miró con ternura y me dijo en un susurro. Ya has llamado a todos, hija, ¿por qué no lo llamas a él? Me desperté con un sobresalto. El cuarto estaba oscuro, solo iluminado por el resplandor tenue de la ciudad a través de las cortinas. El corazón me golpeaba el pecho como si hubiera corrido. Sabía perfectamente a quién se refería Amal. Lo sabía, aunque nunca lo había pronunciado con intención, Isa al-Masi, Jesús. Me levanté con manos temblorosas y tomé el celular. El miedo me hizo bajar el brillo casi hasta apagarse. Escribí con dedos sudorosos, Testimonios Jesús salva. Los resultados aparecieron como una avalancha. Videos, blogs, relatos. Uno tras otro hablaba de personas en medio de la desesperación que habían invocado su nombre. Recuerdo el primero que abrí, una mujer de Yemen contaba entre lágrimas como había dicho apenas, si eres real, ayúdame, y algo en su vida cambió. Mis lágrimas cayeron sin permiso. Me sentía como si alguien hubiera encendido una lámpara en un cuarto donde yo llevaba años a oscuras. Esa madrugada, arrodillada sobre la alfombra de mi cuarto, hice algo que nunca pensé capaz de hacer. Susurré con voz rota. Jesús, si eres real, si de verdad escuchas, salva a Nadia y a Karim. Y yo seré tuya. Las palabras salieron entrecortadas, llenas de miedo y de una extraña esperanza. No hubo truenos, no apareció ninguna visión. Solo silencio. Aún así, al terminar me sentí distinta, como si hubiera soltado algo que llevaba cargando desde hacía años. Los días siguientes fueron insoportables. Nadia no respondía. El celular permanecía en silencio, salvo por notificaciones de noticias, inundaciones históricas en Baton Rouge, cientos de familias atrapadas, rescates imposibles. Yo miraba cada imagen en redes sociales buscando su rostro entre los sobrevivientes.
Mi padre seguía organizando oraciones, invitando a imanes que recitaban con más fuerza, pero dentro de mí crecía la convicción de que la respuesta no vendría de allí. Y entonces, al cuarto día, el teléfono sonó. Era ella. Contesté con las manos temblorosas. La línea estaba llena de estática y llanto. Samira, estamos vivos. Mi cuerpo entero se aflojó como si me hubieran quitado un peso de encima. Alhamdulillah, ¿cómo salieron?, pregunté con la voz quebrada. Lo que escuché después me dejó helada. Nadia me contó, entre sollozos, que cuando el agua les llegaba al pecho y ya no tenía fuerzas para sostener a Karim, apareció un hombre. Era alto, su ropa brillaba como si tuviera luz propia. Tomó a Karim en brazos y me hizo salir. Caminamos por calles que eran ríos, pero no sentí miedo. Llegamos a un centro de rescate, y cuando quise darle las gracias, ya no estaba. Desapareció. Yo no dije nada. Solo lloré. Porque en lo más profundo de mi corazón supe quién había sido. No necesitaba más explicaciones. El pacto que yo había hecho en la soledad de mi cuarto había sido escuchado. Él había cruzado las aguas por mi hermana. Ese fue el momento en que mi mundo se quebró. Porque todo lo que me habían enseñado, toda la tradición que cargaba sobre los hombros, se derrumbó ante una verdad que no podía negar. Jesús había respondido. Después de aquella llamada de Nadia, nada volvió a ser igual. Por fuera, mi vida parecía intacta. Yo seguía trabajando en el museo, asistiendo a recepciones culturales, cumpliendo con las reuniones familiares de los viernes. Pero por dentro, todo se había movido. Era como caminar con un secreto ardiendo en el pecho, un fuego que no podía mostrar porque me consumiría viva si alguien lo descubría. Las primeras noches después del milagro apenas dormía. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente revivía la imagen que Nadia me había descrito, un hombre vestido de luz, llevando a Karim en brazos. En mi almohada todavía quedaban manchas de lágrimas que ni yo podía explicar. En esas madrugadas, me levantaba sigilosamente y, con el brillo del celular al mínimo, buscaba en internet palabras sobre Jesús. Leía testimonios, descargaba imágenes de versículos que luego borraba de inmediato por miedo a que alguien revisara mi teléfono. Vivía con la sensación de que los muros tenían oídos. En Omán, aunque la vigilancia no era tan severa como en otros países, la línea entre la fe privada y el control social era delgada. Sabía de casos de personas denunciadas por sus propios parientes. Si alguien sospechaba que yo estaba mirando hacia otra fe, el castigo no sería solamente mío, mi padre quedaría marcado, mi familia perdería honor, mis opciones de matrimonio se cerrarían. Ese temor se intensificaba en los rituales familiares. Mi padre, convencido de que las oraciones de los imanes habían salvado a Nadia, organizaba cada viernes reuniones en casa para dar gracias. Yo lo escuchaba pronunciar palabras solemnes, mientras hombres con túnicas blancas asentían y recitaban suras. Por dentro, me retorcía. Quería gritar, no fueron tus rezos, fue Jesús. Pero mis labios permanecían cerrados. La traición de un silencio me desgarraba tanto como el miedo de hablar. Comencé a vivir una doble vida. Durante el día era la hija ejemplar, la curadora dedicada, la mujer educada que todos esperaban. Pero en las noches me convertía en buscadora clandestina. Con auriculares escondidos bajo la almohada, escuchaba himnos cristianos en árabe. En el baño, con el agua de la ducha encendida para cubrir cualquier sonido, repetía en voz baja versículos que había memorizado. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ese descanso lo sentía real, pero también llegaba acompañado de una paranoia que me seguía como sombra. Una vez, al regresar a casa, encontré a una de las sirvientas levantando la sábana de mi cama para cambiarla. En ese instante, recordé que debajo había dejado mi celular. El corazón me dio un vuelco. ¿Y si lo había revisado? ¿Y si había visto las búsquedas? Esa noche casi no respiré, esperando que alguien tocara la puerta para acosarme. Nadie lo hizo, pero el miedo quedó pegado como un perfume amargo. Incluso mis sueños se volvieron campo de batalla. Algunas noches veía a Jesús vestido de blanco, extendiéndome la mano. Otras, despertaba sudando tras escuchar voces de imanes gritándome que era apóstata, que merecía castigo. Abría los ojos y el cuarto estaba oscuro, solo con el zumbido del aire acondicionado, pero el peso en el pecho seguía ahí. El conflicto externo no era solo con mi familia y mi cultura,
también conmigo misma. ¿Cómo podía yo esconder a aquel que me había respondido? ¿No era una traición callar su nombre? Y, al mismo tiempo, ¿no sería suicida hablarlo en un país donde abandonar el Islam era considerado un crimen? Esa tensión me partía en dos. El museo, que antes era mi refugio, se convirtió en otro lugar de peligro. Una vez, mientras investigaba manuscritos antiguos, encontré referencias a figuras bíblicas compartidas entre Islam y cristianismo. Mi corazón se aceleró. Cerré el libro de golpe cuando un colega entró a la sala. Temí que mi rostro me delatara. Desde entonces, cada objeto que tocaba parecía recordarme que yo estaba en una frontera invisible. La presión familiar también creció. Mi madre comenzó a insistir en que aceptara un compromiso matrimonial con el hijo de un ministro. Es hora de que asientes tu vida, Samira. Ya trabajaste bastante. Necesitas un protector. Sus palabras me atravesaban. Yo sabía que aceptar ese camino significaba atarme aún más al mundo que me sofocaba. Pero rechazarlo levantaría sospechas. Respondí con evasivas, lo que solo aumentó la insistencia. Cada decisión cotidiana se volvió campo de guerra. ¿Podía orar en las reuniones familiares sin sentirme hipócrita? ¿Podía negarme a matrimonio sin levantar sospechas? ¿Podía seguir buscando a escondidas sin volverme loca de miedo? Lo más difícil era mirar a mi padre. Él me miraba con orgullo, convencido de que yo era la hija obediente, la herencia de su reputación diplomática. No sabía que por dentro yo había cambiado de lealtad. Cuando me pedía que leyera en voz alta versos del Corán en las reuniones, mi garganta se cerraba. Lo hacía, porque no podía revelar nada, pero cada palabra me sonaba hueca. Y después me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio. El peligro era real. Una tarde, al salir del museo, vi un auto estacionado demasiado cerca. Dentro, 2 hombres miraban en mi dirección. Mi cuerpo se tensó. ¿Me estaban vigilando? Caminé con paso firme hasta casa, pero esa noche no pegué los ojos. No sabía si eran agentes o solo transeúntes. En mi mente, cada sombra podía ser amenaza. En medio de todo eso, la única chispa de esperanza era recordar el milagro de Nadia. Cada vez que el miedo me ahogaba, me repetía, él respondió. Él vino. No estoy sola. Esas palabras eran mi ancla. El conflicto externo era feroz. No había grilletes visibles, pero vivía como prisionera. Mi cárcel no eran los muros de nuestra casa, sino el miedo a que alguien descubriera lo que había nacido en mi corazón. Y, sin embargo, esa prisión también me estaba empujando hacia una decisión inevitable. No podía seguir escondiéndome para siempre. Pronto llegaría el momento en que tendría que elegir, callar y conservar mi vida tal como era, o hablar y arriesgarlo todo por el hombre vestido de luz que había salvado a mi familia. La noche en que todo cambió de manera definitiva no tuvo nada de especial en apariencia. Era verano en Mascate, el aire estaba denso con olor a sal y a incienso, y el canto distante del muecín se desvanecía en las colinas. Yo había pasado el día entero con una tensión insoportable, mi madre hablando del compromiso que debía aceptar, mi padre discutiendo con un colega sobre política, y yo fingiendo sonrisas, escondiendo mi tormenta interior como si fuera parte del protocolo diplomático. Cuando por fin me encerré en mi habitación, apagué todas las luces y me dejé caer sobre la alfombra. El silencio pesaba como piedra. El celular descansaba a mi lado, todavía encendido con la última página que había leído en secreto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras se repetían en mi mente, golpeando como olas. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese hombre que mi hermana había visto en medio del agua era realmente el mismo que decía eso? Me arrodillé, con las manos sudorosas y la voz apenas un suspiro. Jesús, si de verdad eres quien dices, si de verdad fuiste tú el que salvaste a Nadia y a Karim, yo ya no puedo seguir callando. No sé cómo hablarte, no sé qué hacer, pero, soy tuya. Al decirlo, las lágrimas comenzaron a caer sin freno. Sentí un calor extraño recorrerme el pecho, como si alguien me envolviera en un abrazo invisible. Pensé que era solo emoción. Pero entonces, lo imposible sucedió. No sé si estaba despierta o en una especie de visión. La habitación se llenó de una luz suave, primero tenue, luego más intensa. Parpadeé, convencida de que era mi imaginación. Pero cuando abrí los ojos, lo vi.
Al pie de mi cama estaba el mismo hombre que nadie había descrito, alto, vestido de blanco, con un resplandor que no cegaba sino que acariciaba. Sus ojos me miraban con una ternura que jamás había visto en nadie. Mi cuerpo temblaba. Quise hablar, pero la voz se me quebró. Él dio un paso hacia mí y escuché, no con los oídos, sino dentro de mi ser, una voz que decía: Samira, no tengas miedo. Te he llamado por tu nombre. Eres mía. Caí de rodillas, el rostro contra la alfombra empapada de lágrimas. Balbuceé, no soy digna, ¿por qué yo? Pero la presencia no se apartó. Al contrario, sentí que ese calor me envolvía como sol en invierno. Nunca estarás sola, susurró aquella voz en lo profundo. Mi espíritu está contigo. No sé cuánto duró. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, quedé exhausta, con el corazón latiendo como tambor, pero llena de una paz que jamás había experimentado. Me quedé postrada, repitiendo entre sollozos: Gracias, Jesús. Gracias. Esa fue mi verdadera conversión. No fue una idea, ni un argumento teológico. Fue un encuentro vivo. Y desde esa noche supe que no había vuelta atrás. La mañana siguiente me levanté diferente. Caminé por la casa con una serenidad que contrastaba con los rumores familiares. El sol golpeaba fuerte, el café olía amargo como siempre, pero dentro de mí había algo nuevo, certeza. Lo primero que hice fue llamar a Nadia. Cuando su rostro apareció en la pantalla, con Karim jugando detrás, sentí que no podía callar más. Hermana, le dije con voz temblorosa, tengo que contarte algo. Y le relaté todo, la oración desesperada, las búsquedas en internet, la promesa que hice, y finalmente la visión en mi habitación. Nadia me escuchó en silencio, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Cuando terminé, me preguntó con un hilo de voz: ¿de verdad crees que fue él quien nos salvó? Yo asentí. No solo lo creo. Lo sé. Ella cubrió su boca con la mano, llorando. Después me dijo: Samira, yo también he estado pensando en eso desde la inundación. No dejo de soñar con él. ¿Me enseñarías cómo orar? Esa tarde, a miles de kilómetros de distancia, recitamos juntas una oración sencilla. Le dije: solo dile que crees, que lo recibes. Y Nadia, entre sollozos, repitió: Jesús, creo en ti. Perdóname. Hazme tuya. Cuando terminó, su rostro se iluminó como no lo había visto desde niñas. Siento que algo se me quitó de encima, dijo sonriendo entre lágrimas. Apagué la llamada con el corazón ardiendo. Ahora no era solo yo, mi hermana también había dado ese paso. No estábamos solas. Esa noche volví a arrodillarme. La habitación estaba en silencio, pero mi alma estaba llena de una certeza que jamás me habían dado las recitaciones, ni los rezos aprendidos de memoria. Por primera vez, no estaba repitiendo fórmulas, estaba hablando con alguien real. Y él me escuchaba. El punto de virada fue ese, el momento en que dejé de buscar respuestas en mis dudas y recibí a Jesús como la respuesta misma. Todo lo que vino después, el miedo, la persecución silenciosa, las miradas sospechosas, ya no importaba de la misma manera. Porque sabía que Él estaba conmigo. Y que aunque el mundo entero me negara, yo ya no podía negar lo que había visto. Después de aquel encuentro, todo comenzó a verse distinto. El mundo a mi alrededor era el mismo, las calles polvorientas de Mascate, el bullicio del zoco, el humo del incienso que subía cada tarde en el patio de mi casa. Pero dentro de mí, algo había cambiado radicalmente. Yo ya no era la misma mujer que fingía obediencia mientras se desmoronaba en silencio. Ahora llevaba un secreto que no era solo peso, era luz. Lo primero que noté fue una calma que no venía de mí. Antes, las reuniones familiares me sofocaban, cada palabra de los imanes me caía como cadenas. Pero tras aquel encuentro, escuchaba los mismos rezos y en mi interior había una voz suave que me repetía: yo estoy contigo. Esa certeza me permitía soportar lo que antes me destrozaba. También cambió la manera en que trataba a la gente. Las sirvientas de la casa, que solían verme como una señora distante, comenzaron a notar algo diferente. Empecé a ayudarles con tareas pequeñas cuando nadie miraba: llevar bandejas, doblar ropa, recoger platos. Una de ellas, mayor, me tomó la mano un día y me dijo en voz baja: señorita, usted se ha vuelto más amable.
Tiene otra luz. Yo sonreí, conteniendo las lágrimas. No podía decirle por qué, pero sabía bien cuál era esa luz. En el museo también notaron el cambio. Antes yo trabajaba de manera mecánica, cumpliendo horarios y protocolos. Después, cada pieza que tocaba me parecía un símbolo, los mosaicos antiguos, las inscripciones en piedra, los manuscritos. Leía las palabras y, aunque eran de siglos pasados, sentía que Dios me hablaba en sus silencios. Incluso mis colegas me decían, Samira, pareces más tranquila, más alegre. Yo solo respondía, tal vez estoy aprendiendo a ver diferente. Pero lo más profundo fue mi vida secreta de oración. Cada noche cerraba la puerta de mi cuarto y bajaba la luz del celular hasta que casi no se veía. Ahí abría aplicaciones de la Biblia en árabe, leía versículos que copiaba en mi memoria porque no podía guardarlos en el dispositivo. Uno me marcó como sello, no te dejaré ni te abandonaré. Lo repetía hasta quedarme dormida, con la sensación de que alguien me sostenía. Mis sueños también cambiaron. Una vez me vi caminando por un desierto abrasador. Sentía los pies ardiendo sobre la arena, la garganta seca. De pronto, apareció él, el mismo hombre de blanco, y me ofreció agua. Bebí, y al despertar, mis labios aún estaban húmedos de lágrimas. Entendí que no estaba sola, que incluso en mi mundo de vigilancia y silencio, él me acompañaba. La transformación también alcanzó mi relación con Nadia. Hablábamos cada semana por videollamada, y nuestras conversaciones ya no eran sobre recetas o recuerdos familiares. Ahora compartíamos versículos, oraciones, sueños. Ella me contaba cómo había comenzado a asistir en secreto a un pequeño grupo cristiano en Baton Rouge. Yo la escuchaba con una mezcla de alegría y envidia. Tienes una comunidad que te rodea, le decía. Ella respondía, y tú eres parte de ella, aunque estemos lejos. Con el tiempo, empecé a plantar pequeñas semillas en mi entorno. Cuando mis primas se quejaban de la presión de los compromisos matrimoniales, yo les decía, ¿sabías que hay un Dios que no exige perfección, sino que ama sin condiciones? Ellas me miraban extrañadas, pero algunas sonreían con curiosidad. No podía hablar directamente de Jesús, pero dejaba caer palabras como gotas de agua en tierra seca. Mi mayor fruto, sin embargo, fue interior, el miedo comenzó a perder poder. No desapareció, seguía sintiendo sobresaltos cuando alguien tocaba la puerta de repente, o cuando mi madre me pedía revisar mi celular, pero ya no me paralizaba. En lugar de dejar que el terror me ahogara, lo transformaba en oración. Señor, tú sabes todo. Protégeme. Y siempre llegaba una paz extraña, como si me arroparan. Incluso frente a mi padre, empecé a sentir compasión en lugar de resentimiento. Antes lo veía como la fuente de mi prisión, con sus reglas y su insistencia en el honor. Pero un día, mientras lo escuchaba rezar con fervor en el patio, me invadió un pensamiento inesperado. Él también tiene sed y no lo sabe. Esa idea me quebró. Desde entonces, en mis oraciones nocturnas incluía su nombre, Jesús, un día, muéstrale tu rostro como lo hiciste conmigo. La transformación no fue un evento único, sino un proceso. Cada día, algo en mí moría y algo nuevo nacía. La mujer temerosa que se escondía detrás del protocolo se fue convirtiendo en alguien que podía mirar a los ojos y sonreír con autenticidad. El vacío que me acompañó tantos años se llenó con una presencia constante. Y aunque nadie en mi familia lo sabía, yo ya no era solo la hija del diplomático, ni la curadora del museo, era hija de un rey que no necesitaba palacios ni títulos. Los primeros frutos también fueron pruebas. Al rechazar discretamente propuestas de matrimonio, enfrenté tensiones en casa. Mi madre se molestaba, mis tías murmuraban. Pero en vez de sentirme culpable como antes, encontraba fuerzas para mantenerme firme. Sabía que mi vida ya no estaba en manos de un hombre elegido por conveniencia, sino en las de aquel que me había llamado por nombre. En medio de esas luchas, descubrí algo más, la libertad interior. Aunque por fuera seguía en el mismo contexto, por dentro ya no era esclava del miedo ni de la tradición. Había encontrado un amor que no se podía confinar entre muros. Y ese amor comenzaba a desbordarse, aunque fuera en gestos pequeños, aunque nadie supiera el origen. Esa fue mi transformación. No fue ruidosa, no fue pública. Fue silenciosa como la brisa del mar al amanecer, constante como el perfume del olíbano que impregna todo aunque no lo veas. Y en ese silencio, cada día aprendía a ser más de él.
Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría escribiendo estas palabras, no lo habría creído. Yo, Samira Al-Arty, hija de un diplomático omaní, criada entre incienso, mosaicos y protocolos, nunca imaginé que mi mayor tesoro no serían las piezas antiguas que conservo en el museo, ni la reputación de mi familia, sino un encuentro con aquel que me llamó por mi nombre. Hoy sigo viviendo en Mascate, con la misma rutina exterior, reuniones, trabajo, compromisos familiares. Pero por dentro, todo es diferente. Camino por las mismas calles, pero mis pasos tienen otra dirección. Respiro el mismo aire salado del Golfo, pero ahora mi corazón está lleno de esperanza. Ya no me siento prisionera de un deber vacío. Sé que pertenezco a Jesús. El costo sigue siendo alto. Vivo con precaución. Mis búsquedas en Internet se hacen en secreto, mis oraciones en voz baja. Cada llamada de Nadia es una chispa de aliento, un recordatorio de que no estoy sola. A veces me invade el miedo, ¿qué pasaría si alguien lo descubre? ¿Si me señalan como apóstata? ¿Si me encierran o me despojan de todo? Pero entonces recuerdo sus palabras, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y el temor pierde su filo. He aprendido a dejar que mi fe se exprese en gestos pequeños. Una sonrisa donde antes había frialdad. Una palabra de aliento donde antes había indiferencia. Oraciones secretas por los que me rodean, incluso por los que me presionarían si supieran. Esa es mi manera de encender una vela en la oscuridad. No sé cuánto tiempo más viviré esta fe en silencio. Tal vez llegue el día en que tenga que elegir entre confesarlo abiertamente o perderlo todo. Pero ya no temo a esa posibilidad. Porque sé que mi vida está en manos de aquel que cruzó las aguas para rescatar a mi hermana. Él me mostró que no hay río demasiado profundo, ni muro demasiado alto, ni miedo demasiado fuerte que pueda detenerlo. A ti que escuchas mi historia, quizá estés en un lugar parecido al mío. Tal vez tu entorno te dice que no preguntes, que obedezcas sin sentir. Tal vez cargas con un vacío que nadie ve. O tal vez pronunciar el nombre de Jesús es peligroso en tu tierra. Quiero decirte algo desde lo más profundo, Él te ve. Él escucha incluso el susurro más débil. Y si clamas, aunque sea con una sola palabra, Él vendrá a ti. No necesitas templos de mármol ni oraciones perfectas. Solo necesitas abrir el corazón y decir, Jesús, si eres real, muéstrame. Yo lo hice en la soledad de mi cuarto, con el brillo del celular al mínimo y lágrimas en los ojos. Y Él me respondió. Lo mismo puede hacer contigo. Hoy mi título puede seguir siendo la hija de un diplomático. Pero en lo secreto, sé que soy mucho más, soy hija del Rey de Reyes. Y aunque mis labios no puedan proclamarlo en público todavía, mi vida entera se lo susurra en silencio, soy tuya. Y un día, estoy convencida, esa luz que ahora guardo en secreto brillará a plena vista. Porque la oscuridad nunca podrá apagarla. Si tú también has sentido esa inquietud en el corazón, si has cargado con preguntas que nadie responde, te invito a que des un paso de fe. Llámalo, aunque sea en un susurro. Jesús escucha. Jesús responde. Jesús salva. Y si esta historia te habló, quiero pedirte algo sencillo. Comparte en los comentarios una sola frase, la que resuma tu fe o tu deseo. Para mí sería, Jesús es mi fuerza.